Bueno, yo llegué a la Universidad de Córdoba en el año 1981 y como estuve trabajando en el ICE, la verdad es que no me enteré muy bien de la universidad en la que estaba. Yo venía de la Universidad de Barcelona y, y mi situación profesional pues era bastante precaria, ¿no? En ese momento fue el tiempo en que se empezaron las acreditaciones y, en fin, y todo esto. Nosotras, las mujeres que estábamos en el ICE, podíamos haber obtenido nuestras titularidades si el que estaba de director del ICE se hubiese preocupado de nosotras como mujeres, pero no fue así. Y entonces tuvimos que acreditarnos por otros sistemas, ¿no? Yo cuando llegué aquí me sentí bastante marciana, la verdad, y la universidad también me lo parecía porque era todo, había muchas castas y muchas cosas que yo no controlaba. Bueno, también diré que yo me jubilé sin terminar de controlar este asunto, pero esto ya son características personales. Por lo demás, creo que la universidad ha evolucionado mucho en esos años, la verdad. Pues yo la universidad que me encontré, yo me incorporé en 1996, yo venía de estar 10 años en una escuela infantil trabajando y realmente mi visión de la universidad estaba muy centrada en la Facultad de Ciencias de la Educación porque yo no tenía una perspectiva de universidad, sino de facultad. En esos años, en el año 1995, pasamos de ser escuela de magisterio a ser nominativamente Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces yo me encontré un grupo de profesionales muy centrados en un compromiso social fuerte, en un estar con los barrios, con las personas marginadas, con los colectivos más vulnerables, también comprometido en cierta medida con la docencia, y digo en cierta medida porque yo percibía una situación que creo que todavía no hemos acabado de resolver, pero sí hemos mejorado mucho, de desconexión entre lo que es la teoría que se impartía en aquella incipiente Facultad de Ciencias de la Educación y la práctica de la escuela. Lo que se necesitaba, lo que preocupaba a los maestros y a las maestras, qué ocurría con esos niños y niñas. Sí. Creo que había una desvinculación bastante fuerte. Sí. Y luego una actitud reacia o una actitud escéptica ante la investigación en la facultad. Yo recuerdo una anécdota de personas que conocimos, Ana y yo, no voy a dar el nombre, en el cual, bueno, pues cuando leí mi tesis doctoral era un tema que no podía decir en cafetería porque no estaba del todo bien visto, porque se veía como una especie de trepa, ¿no? De trepa un poquito jerárquica. Es la percepción que yo tuve. Yo creo que la idea de investigación ha cambiado mucho y ha mejorado mucho en general en la Universidad de Córdoba y en particular en la Facultad de Ciencias de la Educación, pero aún todavía creo que tenemos que luchar mucho por el reconocimiento social de la facultad, la importancia de la educación en el contexto universitario. Yo tengo la doble perspectiva como alumna y como profesora. Yo llegué en el año 74, aquel famoso año en que comenzamos el curso que llamaron el año juliano, porque fue un ministro al que se le ocurrió la idea de comenzar el curso en enero y con la idea de acabarlo en septiembre, pero con la idea de acabarlo en diciembre, es decir, por años naturales. Pero a mitad hacia enero o febrero sale otra norma que dice que no, que hay que acabar en junio. Entonces ese primer año mío fue bastante tremendo, ¿no? Porque en 6 meses tuvimos que hacer todo lo que era un curso normal, ¿no? Bueno, esto como anécdota. Estamos en el año 74, la etapa franquista. Es decir, yo viví esa época de transición y como alumna, como estudiante. Imaginaros lo que fue aquello, las huelgas en la calle y tal, pero en fin, no vamos a hablar del tema político, ¿no? A mí, desde luego, personalmente, para mí entrar en la universidad fue el descubrimiento de un mundo. Yo venía de un pueblo pequeño, y para mí fue eso, descubrir la vida, fue una escuela, la universidad, desde el punto de vista personal, una escuela de vida, ¿no? Por eso ahora, con las circunstancias que tenemos, cuando pienso que los alumnos están en sus casas detrás de unas pantallas, pienso, se están perdiendo, no quizás lo mejor de la universidad, pero un aspecto muy importante, ¿no? Bueno,
con decir que era una universidad franquista, lo digo todo en el aspecto de derechos sociales. En aquel momento yo tuve que presentar para mi matriculación el carné de haber hecho el servicio social, en fin, estas cuestiones, ¿verdad?, que ahora suenan como en la prehistoria, pero que todavía es una historia muy reciente. Luego ya la segunda etapa, cuando ya desaparece el franquismo, llega la transición. Bueno, poco a poco fueron cambiando las cosas y bueno, quizá tendremos ocasión de hablar de eso a lo largo de esta hora, pero creo que la transformación en definitiva ha sido enorme en derechos sociales, en igualdad de género, por supuesto, y entonces en esos años 70, 80, ni siquiera existía la expresión igualdad de género. Si no existe la expresión, tampoco está el concepto. Entonces, normalmente eso va así, ¿no? Y bueno, seguiremos hablando, pero esa fue mi llegada a esta universidad en aquel momento clave de nuestra historia política y social. Pues yo cuando llegué a la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales, que es lo que había en ese año, me encontré con una especie de instituto, no encontré una universidad. Era principalmente hombres lo que había allí y éramos poquísimas mujeres, de hecho, y no había doctores, por ejemplo, prácticamente había muy pocos doctores y todos se dedicaban al trabajo de la empresa, que es lo que tradicionalmente la ingeniería había hecho, ¿no? Entonces yo rompí un poco ahí y choqué porque lo que yo había visto en casa, mi hermano mayor también es profesor de universidad, pues lo que yo había visto en casa era hay que investigar, hay que hacer cosas en ese sentido. Y entonces pues empecé a romper ahí un poco el camino que después, bueno, otra gente también estaba haciéndolo, a la vez que yo, no es que sea la única. Y hemos ido cambiando la escuela, ahora ya la escuela es una escuela superior que sí tiene muchos doctores, se basa principalmente en la formación en ese ámbito, ¿no? Y sí tenemos una proyección internacional que antes no teníamos, ahora ha cambiado radicalmente. O sea, yo recuerdo mis comienzos cuando yo empecé a trabajar, me fui a Jaén, era la única mujer en mi departamento, éramos 37 y yo. Y no había ninguna mujer, era tremendo aquello, era tremendo. Y bueno, lo veo todo tan cambiado ahora. Cuando yo llegué a la Universidad de Córdoba empecé a reclutar mujeres, no por el hecho de ser mujeres, por el hecho de que eran personas muy válidas y a las que había que dar una oportunidad porque era igual que si fueran hombres, ¿no? Y en mi área de conocimiento de máquinas y motores empezamos siendo una de las pocas en España que tenía paridad, pero no la busqué, o sea, la paridad surgió sola, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser cuando tú le das la oportunidad a las personas, ¿no? Y ahora, por suerte, pues eso sí ha cambiado en mi departamento, que somos pues, mitad hombres, mitad mujeres en mi área de conocimiento y estoy muy orgullosa, la verdad, de tener compañeros tan valiosos que están empujando conmigo y que estamos formando a gente en investigación y bueno, estoy muy contenta. Bueno, yo llegué a principios de los 80, llegué en el curso 82-83 y voy a dar 3 datos y luego un pequeño relato. Los 3 datos son que he pasado por los 3 estamentos. He sido alumna, he sido PAS y soy profesora. Y he dicho estamentos al principio porque ahora les llamamos colectivos y como ha explicado antes Marisa, las palabras pesan y como decía Wittgenstein, los límites de mis palabras son los límites de mi mundo y efectivamente cuando llegué a la universidad me encontré que el tema de la igualdad no era un problema tan siquiera, no existía como problema. Entonces vivía como en una esquizofrenia entre lo que pasaba en la sociedad y lo que pasaba aquí dentro. O sea que fuera nos estábamos manifestando por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en aquel momento aborto, nos estábamos manifestando por el tema de la LRU, increíble, pero aquí estábamos solo iniciando. Yo venía de Alicante y en esos momentos estaban debatiendo los libros verdes. Aquí estábamos en pleno proceso. Y también, como estaba comentando Pilar, aquí no había mujeres en cargos de representación. Había 9 centros en aquel momento, ahora, irónicamente,
tenemos menos centros, pero sí hay un nivel superior en esos centros, hay 8 centros, hay más departamentos y los criterios de reestructuración han sido, bueno, exóticos, vamos a dejarlo ahí. Y sin embargo, sí ha habido cambio con respecto a las mujeres, porque creo que ahora es un problema y desde el momento que ha empezado a ser problema, han empezado a haber soluciones. Y también es verdad que en la representación estudiantil, en el momento que más estuvimos, de esos 9 centros éramos 3 mujeres y se planteó que constituiríamos la representación estudiantil. De hecho, en el caso de Córdoba fue de las primeras en todo el ámbito nacional que constituimos representación estudiantil. Incluso estuvimos en la Comisión de Contactos y Seguimientos con Maraval. Éramos 33 universidades y allí estuvimos. Esos son datos que después, cuando pasé al PAS, también volvió a repetirse la misma situación. O sea que había mujeres menos que varones, pero tampoco en cargos de representación, y ahora que estoy de profesora me encuentro en la misma situación. Hay mujeres menos en los cargos de representación, incluso hasta 3 veces menos que los varones, y además tenemos bastantes más complicaciones. Pero me quedo con los 2 pequeñas narrativas que voy a contar. Un día en una junta de centro yo pedí que por qué no había compresas en la puerta. Bueno, lo primero, nombrar la palabra compresa y aquello fue una conmoción general. O sea que yo podía pedir una aspirina, pero no podía pedir una compresa. Y aquello ya fue una conmoción. Pero, ¿cómo estás diciendo esto? Bueno, pues es igual de biológico que el dolor de cabeza. Eran los años 80. Y aquello llamó la atención, se dijo que, bueno, que tampoco hacía falta esto decirlo en público. Digo, pues si lo digo en privado, no sé qué cargo de representación necesitaríamos tener. Y llamó la atención bastante. Y otro elemento era esas líneas rojas que no había que saltarse, pero que nadie decía en voz alta. Y era como si dentro de la universidad fuéramos la élite y la élite no protestaba ni decía algunas cosas en voz alta. Esas 2 cuestiones me llamaron poderosamente la atención. Yo venía de Alicante, allí la gente estaba en pleno reconversión industrial y estaba muy beligerante en algunas cosas. Cuando llegué aquí me llamó la atención que no se hubiera esa disposición. Yo pensaba que la universidad era para entrar justo en esas cuestiones. Y ahora me llama la atención que veo al alumnado y el alumnado tiene más paridad que las otras 2 grupos dentro de la universidad. Y eso me ha gustado mucho y veo que ahí hay un avance palpable. Ana, ¿querías comentar algo de lo que decía antes Clara? No, que lo que comentabas me daba pie a pensar, a decir algo que me parece muy importante. Por una parte, yo creo que la Facultad de Ciencias de la Educación siempre ha tenido un cierto complejo de inferioridad respecto a las otras facultades que se han considerado científicas. Entonces ha habido como una especie de, por una parte, rechazo, por otra parte, miedo al tema investigador, cuando en realidad hay grandes investigadoras e investigadores en nuestro centro. Y por otra parte, también me parece muy importante destacar el papel que ha tenido la facultad nuestra y algunas personas dentro de la facultad, por ejemplo, Luis Sánchez Corral, Ángel Martínez Recio, Pepe Arnal, María Luisa Pérez. Es decir, ha habido un grupo de gente, Pepe Molina, es decir, personas que no habiendo hecho una carrera estrictamente académica, han supuesto un elemento transformador e ideológico muy importante en la configuración de la universidad. Han sido como una especie
de espíritu crítico, de alma de pensamiento, que yo creo que nadie lo va a reconocer en el mundo, pero aprovechando esta circunstancia, creo que es algo que se le debe reconocer a nuestra facultad inferiorizada por la ciencia, que habría que discutir bastante. O sea, ¿creéis que ciencias de la educación... No te oigo. ¿Crees que no solo ciencia de la educación... O sea, bueno, yo sé que estás hablando de ciencia de la educación, de un grupo de profesorado, pero me voy a quedar en la figura en sí. Has hablado de que hay personas, claro, que ostentan cargos, que llegan a los cargos y que son visibles, pero la construcción propia de la universidad, entiendo por esos ejemplos que pone, que no corresponde solo a quien llega y ostenta el cargo. Habéis identificado en todos los centros, o sea, en los centros y a lo largo de la historia, a esas personas invisibles que han hecho de la universidad lo que es, y entre esas personas invisibles que no han llegado a lo mejor a estar en los cargos en la primera línea reconocible, ¿habéis visto más mujeres que hombres o no? ¿Los habéis visto? Yo, por mi parte, al estar en una facultad, como decía Ana, que yo estoy de acuerdo con ella, inferiorizada, una facultad que hemos ido con un poco, primero porque la historia marca, hemos sido escuela hasta 1996 y el tránsito de una cultura eminentemente de docencia y de compromiso social, que yo creo que eran nuestras señas de identidad, claro. Nuestro compromiso social, nosotros estábamos en un barrio incluso ubicado en el sector sur, donde había unas necesidades sociales inminentes, y yo, cuando estuve como estudiante, indiscutiblemente se vivía un pensamiento crítico, transformador, de izquierda, porque entendíamos, y yo sigo entendiéndolo, que la educación es una herramienta de transformación social. Y por consiguiente hay que tener, o favorece mucho que tenga una visión progresista, igualitaria, equitativa de la vida, porque eso luego se proyecta en tu desempeño profesional. Entonces, nuestra seña de identidad era ese pensamiento crítico, y a veces esos pensamientos críticos en las estructuras formales de gobierno de la universidad no son demasiado bien vistas. Estoy de acuerdo con lo que decía Amelia, no son demasiado bien vistas. Entonces, yo creo que es importante decir que esas personas que no han formado parte del liderazgo formal, pero sí que han formado parte del liderazgo natural, y tenemos muchos nombres a los que pudiéramos echar manos, tanto de mujeres como de hombres. Sí que en mi centro en particular casi nunca ha habido una dificultad por querer ostentar cargos de responsabilidad. Al contrario, en nuestro centro no ha habido ese interés por cargos de responsabilidad. Ha habido hombres y ha habido mujeres que han hecho mucho desde la base y desde una manera silenciosa y poco pública. Pero es verdad que ha habido liderazgos naturales que hubieran sido muy potentes y muy beneficiosos para el desarrollo y la evolución de la universidad, que no han asumido esa parte pública que desde mi punto de vista es necesaria también. Concretamente estamos pensando, por ejemplo, en Marina, que le hemos dicho 1000 veces, Marina, una cabeza súper bien amueblada, una persona con ganas, con iniciativa, con creatividad, pero bueno, pues su activismo ha sido de otra manera, no es que no haya sido, ha sido de otra manera. Ahora, ese activismo a veces se queda en el silencio, eso es lo que también las instituciones deberíamos pensar, darle un espacio, una interlocución a esas personas que son cabezas muy bien pensantes. Pero en el caso de Marina Fuentes Guerra o en otros casos, Luis Sánchez Corral, que sí estuvieron, por ejemplo, en grupos alternativos, unas veces en grupos de base, en grupos feministas, fuera en grupos políticos, cuando las primeras claustrales constituyentes, que tuve la suerte de trabajar muy codo con ellos, es gente, como estaba comentando Ana y como has comentado tú, que tenéis la doble preterición, ¿no? Por un lado, eso de ser esa escuela que parecía que tenía que ser casi de índole menor, y luego porque aquí la docencia era como el resto del tiempo lo dedicamos a la docencia. La docencia se había feminizado, por lo tanto se había infravalorado. Aquí parecíamos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas versión satélite, mientras que la docencia, que es a nosotros, se nos contrata para ser docentes.
y luego investigar. Y el orden de los factores altera el producto. No pasa solo en matemáticas, pasa también aquí. Y nunca hemos asumido eso. Quien quiera investigar solo se ha equivocado de organismo público. Aquí somos un organismo público de servicio público cuyo primer objetivo clarísimo es la docencia. Y si nos cabía alguna duda, viene Bolonia y dice, el objetivo prioritario 1 es el alumnado. Con lo cual, ciencias de la educación, que tendría que ser la columna vertebral, no entiendo por qué no lo era. Pero más todavía, cuando vamos y ponemos coordinadores de innovación docente, mayoritariamente aparecen varones. Que si no hubiera sido por la unidad de igualdad, por la cátedra y por el esfuerzo que hacemos las mujeres, hasta eso habría desaparecido siendo una parte feminizada. ¿Pero qué nos está pasando? Una de las cosas, que esto ya lo he hecho a título personal, acción básica 1 como feminista, no criticar a ninguna mujer. En público, en privado nos diremos lo que haga falta, pero en público ni de broma. Porque creo que es que tengo un listado tan grande de cuestiones que me parece básico que en público vayamos en red, porque se siente la soledad de las corredoras de fondo que somos las feministas. Ya llega un momento en que dicen, venga ya, o sea, ni de broma. Y en este caso, es verdad, hay una doble preterición en los temas específicos que tienen que ver con docencia. Claro. Pilar, ha hablado un momento de soledad, Amelia, aunque iba por otro lado, pero tú has comentado tu llegada al mundo de la ingeniería, donde sigue siendo ahora mismo el área de conocimiento y de docencia con una representación femenina mucho más baja. O sea, creo que ya entre las alumnas está en torno al 20%, o sea, hay un 80% de estudiantes varones en la escuela de ingeniería. ¿Tú has sentido esa soledad? Y te pregunto si la has sentido y cómo la has vivido. ¿Cómo se vive eso? En mi caso concreto, yo no he sentido soledad porque me he criado con 3 hermanos. Entonces, como no he tenido hermanas, tal vez sea un caso muy particular, siempre me he visto rodeada de hombres, ¿no? Entonces, he estado bien, siempre me he sentido bien, pero sí que cuando me he parado a pensar, me ha chocado muchísimo. Yo tengo clases donde tengo 1 o 2 alumnas y a veces no van a clase, con lo cual estoy solamente con chicos. Y me parece tremendo que no sé, no entiendo por qué no les gusta, por qué no se hace algo para que ellas también se interesen y por qué no se interesan. Es que no entiendo por qué no se interesan por la ingeniería. Se supone que hoy en día estudia cada uno lo que desea, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en la educación para que esas chicas, siendo iguales, yo creo que somos iguales, por lo menos mentalmente, no físicamente obviamente, qué es lo que estamos haciendo mal para que esas niñas no tengan ningún interés? No sé, no digo 50%, pero sí un porcentaje superior, ¿no? Lo que llaman la brecha digital, ¿no? Sí. La brecha digital, que en este caso es la brecha también en la ingeniería. Efectivamente. Y que son las carreras del futuro también, ¿no? Sí. Y luego lo curioso es que cuando estudian ingeniería suelen sacar unas notas tremendas, pero tremendas, ¿eh? Son las que yo he tenido en clase, no todas, por supuesto, pero una gran mayoría, son muy cuidadosas en lo que hacen, quieren demostrar que ellas están como demostrando algo de todas las mujeres, están como representando a todas las mujeres, ¿no? Que yo también me sentía un poco así. Yo cuando, desde pequeña con mis hermanos, siempre había la bromita de es que las mujeres no sois capaces, y yo tenía que demostrarlo en nombre de todas, ¿no? Yo tenía que subirme en lo alto de una valla en nombre de todas las mujeres, porque no me daba miedo en nombre de todas las mujeres. Y a mis alumnas les pasa también algo así. No pueden hacer el ridículo en nombre de todas las mujeres. Si yo pregunto en clase algo y ellas dudan si puede estar bien o mal, tienen miedo a intervenir en nombre de todas las mujeres. No sé que queden mal. Me da la sensación, tengo esa sensación con ellas. Es muy curioso, Ahora estamos haciendo muchos programas de captación de alumnas en institutos y demás, pero yo creo que llega tarde. Yo creo que ya en ese momento ya llega tarde. Pues Pilar, a colación de lo que dices, yo creo que las razones fundamentales de que las mujeres no se animen a la ingeniería
yo creo que es por una cantidad de prejuicios, de estereotipos sociales, que nacen desde la cuna, que nacen desde la familia, que nacen desde los medios de comunicación, que nace de la falta de modelos sociales. Entonces, no tiene un espejo en el que mirarte. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que has dicho. Yo creo que intervenir ya en las etapas preuniversitarias es tarde. Y hay estudios, hay un estudio interesantísimo de Leyland y Bian del 2017 en Science, en la revista Science, en el que indica que ya las niñas con 6 años se autoperciben con menos capacidades para la investigación que los niños. Y yo no puedo dejar de comentar aquí, porque estoy encantadísima con el proyecto que estamos llevando a cabo que se llama Infaciencia, de las niñas de hoy a las científicas de mañana. Y le estamos mostrando a las niñas de 3 a 6 años, y a los niños también, pero especialmente dirigida a las niñas, quiénes son investigadoras como Vera Rubin o como Margaret Heller, o como que no tenían, ni tenemos, la adulta y las maestras y los maestros, ni los estudiantes de Ciencias de la Educación, idea de que existen. Y es fundamental porque esas niñas de 3 a 6 años perciben las discriminaciones directas, las indirectas, los perjuicios, las que son más subliminales, tienen más dificultades. Pero esas niñas se posicionan y se enfadan cuando ven que hay investigadoras que le han robado el estar en un premio Nobel. Por ejemplo, Rosalind Franklin, y ellas se posicionan desde que tienen 4 y 5 años. Eso es emocionante desde mi punto de vista. Ver que una niña se enfada y dice que ella no le van a robar lo que haga porque lo va a esconder en una caja fuerte de cemento, es brutal, porque estamos creando conciencia crítica y estamos creando un ánimo y un deseo y una lucha por la igualdad que en el futuro dará sus frutos. Ya cuando llega a personas que son preuniversitarias, yo creo que tienen tan introyectados los valores, los estereotipos y las expectativas sociales que realmente lo que hacen es reproducirlas, no combatirlas. Entonces me parece que es interesante y esa quizás sea la causa. Hay un ejemplo maravilloso, el de Hedy Lamarr, la científica que es conocida por ser actriz. Y hay un documental que es muy emocionante, ¿no? Yo, de todas maneras, cuando decías lo que hacemos mal, yo creo que seducimos mal. Yo creo que enseñar es seducir. Si tú seduces, da igual lo que hagas porque tú les explicas la física cuántica y entonces yo creo que enseñar es seducir y yo creo que aquí quizá el sistema educativo, el sistema social, la familia y todo eso, los modelos sociales que vemos por la calle de las mujeres, pues muchas veces no son como para que las chicas piensen en su poderío, sino que piensen en cómo se van a encarcelar, cuándo van a conseguir someterse a todos los dictados de los tacones, el no sé qué, no sé cuánto. Es decir, todo eso está en esa sociedad. Yo cuando te estaba escuchando, me parece fantástico este proyecto, pero cuando decías que las niñas se enfadan, yo siempre he tratado, como yo era la feminista, ¿no? O sea, cuando decían, ¿te ha tocado las freixas? ¿Es feminista? O sea, prepárate, ¿qué tal, no? Entonces, yo siempre, cuando tú empiezas a introducir en una clase las ideas de igualdad o de feminismo y tal y cual, a la gente le entra una ansia guerrera, ¿no? O sea, van a ir a coger la espada y van a cortar cabezas, pues seguramente las cabezas que cortarían todas se lo merecían. Pero suponen un esfuerzo enorme por tu parte, ¿no? Por parte de quien tiene que coger la espada y cortar cabezas. Entonces yo siempre he tratado de volver la cosa al revés, ¿no? Y a mis alumnas les decía, nunca os enfadéis por pelear por eso. Vosotras utilizad el humor, utilizad la broma y sobre todo, yo les decía, no peleéis porque es malísimo para el cutis, ¿no? O sea, esto nos sienta fatal para el cutis y por lo tanto nosotras vamos a divertirnos y desde el divertimento vamos a intentar transformar. Entonces me parece bien que las niñas con 3 años se enfaden, pero también me gustaría que tuvieran armas para, desde no el enfado, sino desde la inteligencia seductora, ¿no? Para transformar su realidad. Porque siempre, a veces, el problema que hemos tenido las mujeres con el feminismo ha sido que
desde la santa ira que nos producía la realidad, hemos estado con el ceño fruncido y diciendo, ¿no? Entonces se nos ha acusado un poco de estar enfadadas, ¿no? Entonces yo ya hace muchos años que juego al otro juego, ¿no? Al juego lúdico, al juego de mostrar la ley de la inversión, ¿no? Desde lo ridículo que supone las situaciones y lo que nos permite situarnos en posiciones que yo creo que ahí sí que entras en una superioridad, ¿no? Porque es la superioridad de la inteligencia y del humor, ¿no? Y del divertimento y del mostrar lo ridículo que es tantas de las cosas que nos limitan, ¿no? Eso me ha costado un tiempo, ¿eh? Vamos, eso tiene su dificultad, pero también yo creo que empodera a las chicas, ¿no? Les da, que no tienen que estar enfadándose con todos los chicos, sino que los pueden... ¿Y no habéis notado si hay un pequeño retroceso entre la gente joven en este ámbito? O sea, se supone que deberíamos de ir avanzando cada vez hacia una igualdad mayor y un mayor respeto por el otro sexo, pero yo, por ejemplo, cuando estudiaba, mis compañeros tenían mucho cuidado en la forma en que se dirigen hacia mí, o sea, ellos me trataban como un igual o yo me sentía así, pero yo veo ahora, por ejemplo, lo de la violencia que hay con las niñas jóvenes, las chicas jóvenes de 18, 15 años, que el novio la somete, que le dice, a ver, enséñame el móvil, a ver quién está escribiendo. Yo eso no lo recuerdo en mi época. No recuerdo cosas así, es verdad que tampoco había WhatsApp, pero ya tenemos una edad, pero no recuerdo eso, tanto machismo entre la gente joven. O sea, había machismo, obviamente, porque es algo que es del país que lleva arrastrando durante muchísimos años, pero el machismo que yo estoy viendo ahora entre la gente joven no lo recuerdo de mi época. Y eso lo he comentado yo con gente de mi edad y hemos llegado a la misma conclusión. No sé si vuestra opinión es también esa. Yo ahora que estoy haciendo arqueología de la historia, las cosas se repiten porque la hemos ido parcheando. Hemos hecho como una gran colcha de patchwork, pero en realidad las cosas no se han hecho de una manera para cambiar. O sea, hemos reformado la casa, pero no hemos cambiado la casa. Hay una feminista que me encanta, Audre Lorde, que decía, las herramientas del amo no van a cambiar las cosas. Y efectivamente esto ha pasado. Hemos tenido un patriarcado que nos ha dejado hacer mientras convenía hacer. Y hay otra frase, no sé de quién es, que dice, el capitalismo es tan fuerte que permite la democracia. Y con estas dos frases de repente dije, claro, que igual la cosa es que no es tan fácil. Año 1946, la Comisión de Igualdad de las Mujeres, la Comisión Jurídica de Igualdad, se plantea en Naciones Unidas. ¿Qué hacemos? ¿La Comisión de Igualdad solo de chicas o chicas y chicos? ¿Os suena? Pues aquí estamos igual. Parece que innovamos, pero es que esto no está en los libros de texto. Y lo que no está en los libros de texto estaremos condenadas a repetirlo. Y cíclicamente vendrán. ¿Os acordáis del ciclo de la violencia machista? Pues esto es la violencia machista llevado a la sociedad. Pasamos un periodo de bonanza, venga, va, cuelga tú, no, cuelga tú, tonto, venga, venga, y nos llevamos bien socialmente. Hay un periodo de crisis y de repente nos llevamos mal. Vuelve la bonanza y nos llevamos bien. Hombre, no eran tan malos. ¿Perdona? ¿No eran tan malos? ¿No eran tan malos y el 85% de los que organizaron el Holocausto se fueron a su casa sin haber sido juzgados? ¿No éramos tan malos? ¿Que ahora estamos hablando de WhatsApps? ¿O de un partido como Vox que sale en las urnas? He sacado el Holocausto. Al hilo un poco de lo que está mencionando Amelia, pero voy a recuperar una idea que comentaba al principio Char, que tiene que ver con el compromiso social y la vivencia política dentro de la universidad. No hablo solamente de la Facultad de Ciencias de la Educación.
papel debe de jugar, en vuestra opinión, la universidad en general? Ni siquiera hablo de la Universidad de Córdoba, ¿no? Esa vida universitaria, los universitarios. ¿Qué papel debe jugar la universidad como, bueno, socialmente? Charo decía, la educación es transformación, es la herramienta para la transformación. Si coincidimos, como dice Amelia, en que la universidad, su fin es la educación, vuelvo aquí y entonces el fin de la universidad entiendo que tiene que ser la transformación social. Pero ¿cómo la valoráis? ¿Cuál creéis que debe ser? ¿Cuál debe ser y cuál creéis que ha sido, si lo ha sido? Empiece quien quiera. Hombre, yo creo que ha habido un avance importantísimo con algunas leyes a nivel nacional, pero luego en la universidad el tema, por ejemplo, por ir a algo concreto, el de la paridad en los tribunales de oposiciones o el de la paridad en tantas otras... Es que ahí ha habido un cambio tremendo. Es verdad que la gente algunas veces se queja, es que no encuentro para formar... Bueno, busca, porque las hay, seguro, ¿no? Y ahí me pareció que hubo un cambio importante, ¿eh? El hecho de tener que pensar en mujeres, porque las había, y de hecho todos los tribunales que yo sepa se han podido formar. Otra cuestión que también creo que fue un revulsivo fue cuando se exigía en los proyectos de investigación la presencia de un porcentaje de mujeres. Ahí también se produjo, ¿no? Es decir, que yo creo que han sido medidas que es verdad que han sido criticadas por determinados sectores, ¿no? Pero que me parecían muy necesarias y que han tenido sus efectos, ¿no? Que llegar el tema de las cuotas. Pero llegará el momento en que ya no sea necesario porque lo habremos automatizado, ¿no? El pensar ya en mujeres y no pensar solo en hombres, ¿no? Y porque habrá más mujeres también. Entonces creo que son algunos pequeños pasos que se han ido dando y que creo que han tenido su efecto. Yo, en relación a lo que hablábamos de la educación que corresponde o el papel que deben de asumir las universidades, yo creo que la LOMLOE y la LOSU lo dice clarísimamente. La universidad debe de ser una institución ejemplarizante y debe ser una institución donde se eduque críticamente para una democracia participativa, transformadora e igualitaria. Yo creo que está claro. Lo que pasa es que esas palabras que son tan grandilocuentes, que en un momento determinado todas las personas podríamos suscribir, porque creo que es difícil no estar de acuerdo con que la educación en la universidad y en cualquier etapa del sistema educativo lo que tiene que ser es una escuela de ciudadanía crítica y democrática. Luego, bueno, pues digamos que se desvirtúa un poco a medida que llegamos a lo que son las aulas, que es donde se forman a las futuras generaciones. En la aula, desde mi punto de vista, yo creo que las universidades somos instituciones, y así lo demuestra la valoración social que tenemos, con credibilidad y que hacemos una muy buena formación técnica, cualificación profesional para los futuros profesionales. Pero creo que en los últimos tiempos ese compromiso social que había en la sociedad, posiblemente porque era necesario contribuir, salir a las calles, conquistar derechos. Creo que estamos en una situación de democracia como más dulce y un poquito más, estamos como relajados, ¿no? Porque supuestamente ha habido muchas conquistas sociales. Yo creo que la universidad y en fenómenos que ahora se están viviendo, que estamos viviendo, la polarización tremenda, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, la radicalización de las nuevas generaciones y no tan nuevas, los conflictos territoriales y la manera de afrontarlos, una serie de situaciones en las cuales yo creo que la universidad, su obligación es formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas prioritariamente para utilizar la mejor herramienta que tenemos, a no ser que utilicemos tanque o armas, que es la palabra. El diálogo, el argumentario, el debate, la inteligencia son los pilares y deben ser los pilares de una buena universidad. Y yo creo que todavía nosotros podemos identificar, además del futuro biólogo o bióloga o además de la futura médica o médico, podemos ver que esa persona ha pasado por la universidad, no solamente porque sepa hacer una operación o porque sepa analizar una célula,
sino porque realmente una persona con una flexibilidad mental, con una apertura de esquemas de conocimiento, con un diálogo, con un argumentario, y eso, por ejemplo, es lo que decimos, la diferencia, con perdón, de los contextos políticos de los contextos universitarios. Aquí hay disenso, aquí hay discrepancia, aquí hay debate, pero generalmente lo realizamos desde el respeto, en la mayoría de los casos, y desde el mejor argumentario que podamos. Y yo creo que eso es fundamental, que la universidad debe seguir siendo una institución para la cualificación de futuros profesionales y, sobre todo, para la cualificación de personas democráticas, igualitarias, inclusivas y solidarias. Pero yo creo, estoy absolutamente de acuerdo con todo y además, o sea, dónde hay que firmar para que esto sea así. Pero yo creo que estamos obviando un tema muy grave que tiene la universidad, que es la meritocracia. Es decir, yo creo que la universidad habría que abolirla de entero, incluidos los sexenios, los trienios y los milenios, todo, y que la gente enseñara e investigara lo que quisiera, como quisiera y donde quisiera. Y que esto no te supusiera ni más dinero, ni más mérito, ni más... sino que tú, por tu valía, por lo que tú cuentas, por lo que tú vales, por lo que la gente te reconozca a ti como Pepita Pérez o a ti como Manolito Pérez. Y ya está. Es decir, tenemos un profesorado que no tiene tiempo de formarse en estos valores, de pensar en cómo ser más igualitario, cómo fomentar y seducir a las chicas en la ciencia, cómo tal. No tiene tiempo, porque tiene que hacer los JPGs, MGGs y TTTGs, y todas estas porquerías que ocupan al profesorado y que saca lo peor de los investigadores, porque empieza el plagio, el corta y pega, o sea, quiero decirte que la universidad está enferma, pero enferma de gravedad. Y si yo pudiera tener un solo poder, sería suprimir toda la meritocracia. Que si tú vales algo es porque sabes bailar y la gente te jalea. Y si no sabes bailar y la gente no te jalea, pues no te jalea, estás en tu casa. Y ya está. Y esto es el mérito. Entonces, este profesorado no puede enseñar pensamiento crítico, no puede pensar en la igualdad, en la justicia, en la bondad, no puede pensar en todo esto, en el compromiso social, en la transformación de la sociedad. Él no puede pensar en esto porque está pensando si le van a publicar esto o no le van a publicar esto. Eso es lo que está pensando el profesorado. Y si te puedo copiar a ti, te copio. Y si te ¿entiendes? Y esto me parece que esto es una sociedad enferma. Y la universidad o se quita de la meritocracia o no va a haber. O sea, va a ser un espacio donde llaneras solitarias o llaneros solitarios en pequeñas tribus introducirán cosas, porque hay aquí una persona que empuja, porque allí hay otra tal. Pero en realidad la universidad, tal como está montada en este momento, es un espacio enfermo, para mi gusto. Y me encantaría que me dijerais que no tengo la razón, pero os he visto sentir... Toda la razón. Y además es que no da tiempo a que tú intentes tener un pensamiento distinto, porque como tienes el tiempo tan tasado, no hace falta... Esto es lo de la sociedad del cansancio y todo esto. No tienes tiempo material para hacer un constructo distinto. Hasta tal punto llega que Harvard ya ha empezado a decir: puntúo a quien haga cosas distintas, fuera todas las evaluaciones. Y ahora, quien haga otra cosa distinta, a ti te voy a puntuar. Pero que ya hasta Lancet y hasta las Top 10 Science y otras están diciendo: no sé lo que me están mandando, porque ya no distingo si algo está bien o no, porque quién evalúa al evaluador. Y así ya está el infinito entrando en bucle. Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que si yo quiero saber si en tal o cual sitio existió una mujer, con todos los medios que hay, tengo que irme a las actas, porque puede ser que hayan pasado por alto a las mujeres, que era lo que ha pasado siempre. Esa es la cuestión. Y esto es alucinante. La cuestión es que cuando alguien va para las fuentes, porque cuando quieres hacer algo constructor distinto, lo que tienes que ver es qué fuentes han empleado, tú te quedas con que eso
no se puede hacer si tú empleas las mismas fuentes que ha empleado otra persona. O sea, que tienes que emplear sistemas epistémicos distintos para hacer constructos distintos. Y esta es la historia. Y eso no lo haces en 3 días. En 3 días no puedes irte a fuentes distintas, sentencias distintas y construcciones totalmente distintas desde paradigmas distintos. Eso no se hace en 3 días. Más luego, vete a NECA para que te diga de un plumazo, leyendo solo el titular, en eclesiástico no hace falta el género. Perdón. Es verdad que nosotros que hablamos de ángeles, se me había olvidado. Claro, claro. ¿Cómo veis que Lo del humor fundamental, Ana, 100% de acuerdo. Pilar Román, estamos todas de acuerdo en que Estamos de el acuerdo. sistema, no sé si en la universidad, pero el sistema de la meritocracia, del publicar o perecer, bueno, pues evidentemente está enfermo. Lo que no sé es cuál es la solución, si creéis que existe una o si creéis que incluso sería posible, porque este tema ha salido antes en los debates previos y demás, evidentemente si queremos dar valor a la docencia y nos volcamos en la investigación, esto está siendo un problema, pero no sabemos cuál es el remedio. Y se ha apuntado esta mañana, sin embargo, a sistemas previos, a los tribunales estos de habilitación que ibas antes y demás, y decía un decano, bueno, esto en realidad se eliminó porque era caro. Y es más barato en realidad evaluar las publicaciones. No sé si echáis de menos, sobre todo a las que estuvisteis antes o entrasteis en la universidad de otra manera, si aquellos sistemas podrían ser mejores, si hay manera de recuperar algo, o no sé cuál es, o sea, liquidemos la universidad, pero claro, ¿quién te aplaude? ¿Cómo te aplaude? ¿Cómo? Al fin y al cabo, ese sistema lo que ha pretendido es objetivizar el mérito, el aplauso del que tú hablas. Que se haya hecho mal, no lo sé, es que ha sido un tema que ha salido, es que vuelve a salir ahora, y a NECA se lo ha mencionado muchísimo, ¿no? Pero, ¿cómo objetivas? ¿Cómo objetivas el ¿Objetivar mérito? es necesario? ¿Es lo importante? Pero ¿cómo selecciona? O sea, ¿cómo dice? Porque bueno, o sea, estamos utilizando una terminología que entendemos como científica, pero dependerá de los valores. Quiere decirte que ese es un tema del que yo no tengo ni idea, vamos, hablo desde mi barriga y eso tampoco... Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que decía Ana, en la parte de que yo creo que es necesario objetivar, yo creo que cuanto menos es necesario valorar. O sea, cualquier sistema de selección donde haya más oferta que demanda requiere obligatoriamente una selección. Y lógicamente yo entiendo que los mejores profesionales y las mejores cabezas tienen que estar en la universidad. ¿Cómo se lleva a cabo esa selección? La agencia de evaluación, desde mi punto de vista, lo que han aplicado es una meritocracia brutal, además utilizando como paradigma el paradigma de las ciencias experimentales, en el cual pues, la neutralidad, supuesta neutralidad, la objetividad, han sido los méritos preferentes. Eso es como, yo siempre digo que es como hacerle un traje con una tela perfecta, con un corte perfecto, sin tomar las medidas del cuerpo. El traje será maravilloso, pero a mí no me queda bien, porque me sobra por un sitio y me hace falta por otro. Entonces yo creo que la evaluación de la ciencia, que es lo que de alguna manera estamos planteando aquí, es súper compleja y está súper desenfocada. Primero porque, y hablo más en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, que es donde yo me muevo, en primer lugar porque no se está evaluando lo importante. Yo, por ejemplo, el sentido de mi investigación es mejorar la vida de las escuelas, dar respuesta a las necesidades que están teniendo hoy los maestros y las maestras, no publicar en un JCR, que no lo lee ningún maestro ni ninguna maestra, que el lenguaje que se utiliza es esotérico y no lo entiende nadie, y que no conectan con sus necesidades, porque ellos no han participado en el planteamiento del problema. Lo he creado yo desde la academia. ¿Para qué? Pues para tener un sexenio de investigación, para tener acceso a la investigación financiada en proyectos de investigación, para tener prestigio, para promocionar en mi carrera profesional. Entonces hay como una discrepancia, una disintonía entre lo que a mí me produce desarrollo profesional y lo que realmente debe de ser una investigación educativa al menos.
que es mejorar a la vida de los maestros y de las maestras. Transforma. Exactamente, que transforma la realidad, que cuando me dicen, mira, es que hay una familia que no trae al niño, que además a quien más falta le hace estar en la escuela y demás, ¿qué hacemos? Es que tenemos un problema de convivencia, no sabemos cómo afrontarlo. Eso es lo que desde mi punto de vista sería lo fundamental. Sin embargo, eso no existe para nada. ¿Cómo lo he tratado de resolver en mi caso? Porque a mí me va a imaginar una especie de bicefalia, porque yo vengo de la escuela y yo estoy rodeado de maestros y de maestras. ¿Y sabéis cómo nos llaman a los pedagogos y a las pedagogas? Los carpetas. Los carpetas, porque llegamos con la carpeta al colegio sin estar in situ viendo qué ocurre, qué necesidades hay y le decimos, además, oye, tú deberías de hacer tal cosa con el niño, con la niña, Eso lo he vivido yo, claro, yo cuando ha sido, antes ha estado en la otra posición lo entiendes perfectamente y le decíamos los carpetas cuando venía. Entonces, la investigación educativa, y entiendo que cualquier investigación tiene que estar resolviendo problemas de la sociedad y en este caso de las escuelas porque es mi ámbito de trabajo. Eso no ocurre. ¿Cómo lo he resuelto yo? Como decía, pues llevando una doble vida académica. Somos especialistas en esto. Claro, una vida académica de la divulgación, donde en cuadernos de pedagogía o en cualquier revista que llega a los colegios y que lo leen y que lo comprenden, ¿vale? He publicado ahí, lo cual no sirve para nada en el expediente académico, y luego he publicado en revistas porque hay otro problema. Si nosotros no salimos del circuito, como algunas personas han optado por esa vía, no me gusta, me salgo, no me gusta, me salgo y entonces te sales del sistema. Entonces tú no puedes estar en una tesis doctoral que yo quiero que estés porque tu conocimiento me resulta muy valioso. Yo no te puedo acompañar en la responsabilidad de garantizar el relevo generacional. Entonces, si tú te sales del sistema, tú no estás en el sistema. Tu mirada no existe. Entonces, es esa tensión. Es el sistema el que hay que transformar. Pero es que, claro, pero es que al final te agota. Al final te agota porque hacer esa doble o triple jornada, que estamos en doble o triple jornada en nuestro ámbito privado, en doble o triple jornada en nuestro ámbito laboral, y acaba siendo cansado. De 5 macroáreas, con el Real Decreto, solo se fijaron en una, en ANECA. Y es lo que tú has dicho, Charo, lo has descrito perfecto. O sea, que de 5, una, y querían que ese traje sirviera para todo el mundo. Claro, ha estado mal. Te escucho a ti y estás hablando de la escuela, pero podría estar escuchando a una agrónoma decir que, bueno, lo que dicen en el campo, ¿no? Si quieres que arruinarte en el campo, llama al ingeniero. Entonces, voy a preguntarle a Pilar si esa desconexión con el problema real tú lo percibes en el ámbito de la ingeniería y cómo lo estáis supliendo. Y luego me parece que Ana te pedía la palabra. Bueno, es que me parece súper interesante lo que has dicho, Charo, me parece tremendo lo que has dicho. Yo pienso exactamente igual que tú y además tengo también la visión de ANECA porque soy presidente de una comisión. Y nosotros lo que desearíamos es entrevistarnos con los candidatos. Eso es lo que desearíamos. Poder hablar con ellos y que nos cuenten realmente su vida profesional. ¿Qué es lo que han hecho? Porque con eso no te hace falta JCR ni te hace falta nada. Tú simplemente estás viendo que esa persona controla lo que hace, lo conoce bien, es un experto, a lo mejor mundial. Digo pero se entiende una, ¿no? No quiero andar con el idioma continuamente, sino muy lento. Entonces, eso es lo que falta en ANECA. Falta eso, esa posibilidad. Y luego hay otra cosa que también has dicho que me parece muy interesante, o creo que ha sido Ana, porque nosotros, a fin de cuentas, es verdad que somos docentes. Yo a mis alumnos siempre les digo, este es mi horario de tutoría, pero si tenéis alguna duda y no está en el horario, no estoy en el, o sea, no es fuera del horario de tutoría, por favor escribidme, decídmelo, porque vosotros estáis antes que cualquier otra actividad que yo tenga que hacer. Porque yo sobre todo soy docente y luego ya soy investigadora y también soy gestora, pero soy docente. Y se lo digo a ellos todos los años, ¿no? ¿Por qué tú no te puedes acreditar siendo un buen docente? ¿Por qué no puedes llegar a catedrático siendo simplemente excepcional? Claro, excepcional. Sin embargo, lo que tenemos que escribir toda una serie de artículos, una cantidad de artículos, porque tenemos que acreditarnos con un componente investigador importante. Y yo no entiendo eso por qué es así. Yo pongo, cuando explico a la gente que no está en la universidad cuál es el paradigma de la locura en que estamos sumergidos, digo yo, tú escribes un artículo, este artículo, lo publicas en una revista que es la revista parroquial de donde sea, que decirte cualquier cosa que no tiene jotas, es malo. Ahora, el mismo artículo
lo publicas aquí y de repente es maravilloso. Eso te explica que no existe criterio y que realmente estamos en un estado que, como esto siga así, bueno, yo auguro un futuro terrible, por supuesto, al alumnado, porque va a tornar un profesorado que todos decís, tenemos mucho trabajo, pero gran parte del trabajo que tenemos es que nos publiquen en tal sitio, que nos hagan tal cosa. Y decirte que gran parte del trabajo que nosotras deberíamos utilizar en formarnos como docentes transformadores, de ciudadanas y ciudadanos, lo empleamos en asimilarnos al traje que han hecho de hombre, científico, y meternos todos en ellas, las gordas, las flacas, las altas, las bajas, y todos. Y claro, es que perdemos mucho tiempo en ese embutirnos en esa armadura. Y yo creo que la universidad, para crear gente crítica, tal, tiene que hablar de lo que ocurre en la vida cotidiana, llevarlo a la ciencia, llevarlo al campo, llevarlo al clima. Estos son los temas sobre... Si nosotros queremos crear ciudadanas y ciudadanos críticos que sean capaces de pensar, no tenemos más remedio que utilizar las aulas. Yo me alegro de haber estudiado en una universidad en Barcelona donde no había todo esto, pero Franco todavía estaba vivo, y aquellas clases eran asambleas, eran de todo, pero allí nos hemos formado las personas que en este momento somos gente crítica. No había ningún profesor que esté preocupado por ninguna jota de estas, ninguna. Todos estaban pensando en el tema político, social, tal. Hubo la matanza de Atocha, hubo todo eso en esa época. Bueno, pues yo me alegro, la verdad. Creo que la universidad se lo tiene que pensar. Ana, pero es que tú lo has dicho. O sea, el espíritu crítico que había antes en la universidad era donde se fomentaba ese espíritu crítico y donde salían las grandes movilizaciones contra los regímenes, ¿no? Y de hecho, históricamente ha sido así en todos los países, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Nuestros alumnos están adormecidos, preguntándose solamente qué tengo que hacer para aprobar la asignatura. Tengo que hacer este tipo de cosas que me van a permitir adquirir este tipo de competencias que dicen, ¿no? Entonces, pues yo hago eso y punto. ¿Y qué hace el profesorado? Lo mismo. ¿Qué me piden? ¿Tantos artículos en la NECA? Pues esto. Pero es el agotamiento también, porque es un poco lo que estaba comentando Ana y lo que acaba de decir también Charo. Si en un momento dado tú dices, a ver, valoración, también es la edad, ¿no? Y dices tú, venga ya, se acabó la historia, necesito paz. Y en ese momento empieza la transformación. Y empiezas a reírte hasta de tu sombra, empiezas a reírte tú de ti. Y ya el resto pues va un poco más rodado, te olvidas de las jotas, te olvidas hasta de tu sombra y dices, venga, me voy a disfrutar de la clase. Y de repente un día la tutoría, en vez de durar media hora, dura hora y media. Y el alumnado te pregunta y se genera magia. Y ves que el alumnado te cuenta otras historias. Y de repente te dice un día, ¿puedo llevar el debate la semana que viene? Y tú te caes de la emoción por no hablar de Pretty Woman. Ahí te quedas y lo disfrutas. Y a lo mejor no tendrás jotas, pero Sí, tienes otras cosas. Sí, pero Amelia, permíteme, yo ahí discrepo un poco. Me parece muy bien ese reencontrarte, ese estar a gusto, o es que a lo mejor tengo yo un complejo de autoflagelarme a mí misma. En ese momento, realmente, yo creo que estás un poco tirando la toalla y bajándote del sistema. Mire, no me gusta este transporte, no me gusta dónde me llevan, no me gusta lo que hago. Pero tú te estás bajando como profesional y como mujer de un sistema que cuando tú te bajas se sube otro. Normalmente una persona que asume el sistema y que es varón y que lo reproduce. Y entonces yo personalmente no me permito eso. ¿Por qué? Porque yo, aunque vaya en un tren que no me agrada, o aunque esté en un sistema que no me agrada, entiendo que la transformación, si es posible, por mínima que sea, es desde dentro. O sea, yo miro para atrás y miro cómo estaba la universidad. Hablo de la universidad ahora más en plan gestión. Yo llevo ya en gestión en la universidad desde el 2004-2005. Yo miro cómo estaba y si nos centramos, por ejemplo, en el tema de igualdad, está muy bien que haya grupos. Yo he tenido la suerte de tener grupos como Ana, como Marina, como Vicenta, como Kaleli, personas que te han inspirado personalmente.
Pero cuando tú llegas a la universidad, eso es el entorno confortable. Todas pensamos de manera más o menos parecida. Yo, por supuesto, aprendí. Ella me enseñó la diferencia que machismo y feminismo no era lo contrario, y muchas cosas, porque yo no sabía. Pero ese es el entorno confortable. Pero ahora, de allí, das el salto y te ven a la universidad. No es que el machismo y el feminismo, es que aquí hay igualdad absoluta, es que las mujeres, si no estamos es porque no nos apetece, es que tenemos que, ¿qué más queremos? ¿Dónde vamos a llegar? Yo he oído montones de veces que por la mañana me levanto, un hombre, por la mañana me levanto y veo a un tío y digo, perdona por ser tío. O sea, ese tipo de situaciones la he vivido yo. Y de ahí tú miras una mirada retrospectiva, que estamos hablando a nivel histórico, que es antes de ayer, estamos hablando de 10, 15 años, y hay una paridad en las comisiones de selección, hay más mujeres ya que hombres en el equipo de dirección, hay una bastante presencia equilibrada en Consejo de Gobierno, en las direcciones de departamento hay todavía un desequilibrio, pero estamos evolucionando. Se ha puesto una modalidad en el plan propio de investigación específico para jóvenes investigadoras, a la cual no pueden acceder los jóvenes investigadores porque hay un desequilibrio de partida. Hemos puesto un plan de innovación, que tú lo sabes bien, en el plan de innovación. Entonces, tú dices, ¿cambia la JCR y cambia el sistema perverso de la evaluación de la ciencia? No. Pero tú vas evolucionando un poquito, porque si yo me bajo de ese carro, entonces yo me voy a hablar con Ana, me voy a hablar con Marisa, contigo, con Pilar, y estamos completamente a gusto retroalimentándonos de lo que ya de partida estamos convencidas. Solo se puede transformar algo en algo que es agotador. Lo que pasa es que yo soy muy persistente y entonces luchamos. Estoy de acuerdo. Yo creo que me he mantenido en el juego, pero quiero decirte que yo, con todas mis historias, que es otro, por ejemplo, yo no he tenido nunca ni un solo tramo. Soy de las 2 profesores de la Universidad de Córdoba que tiene un doctorado honoris causa, no lo tiene nadie más, y no tengo ni un solo tramo de investigación en el sistema de la NECA. Entonces, quiero decirte... Y por desgracia, por ejemplo, Ana, no podría estar en una tesis doctoral que sería fundamental que tú estuvieras. A no ser que bueno, utilizaras... Sí, no, a no ser... Sí se podría articular porque es una doctora en esta universidad, Bueno, porque porque esta universidad tiene mucho que tocar, causa. pero hay otras universidades en toda España que dicen, aquí está el currículum de Ana, y con tramos o sin tramos está en los tribunales. Quiero decirte que eso, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Oviedo, quiero decirte que no, ¿entiendes? Entonces, quiero decirte que nosotras también tenemos una universidad que había que sacudir muchas cosas, porque en otras universidades se utiliza este concepto feminista tan importante de utilizamos la libertad disponible. Hay mucha libertad en el mundo que no utilizamos y nadie nos la ha prohibido. Entonces, esta universidad, tu amiga, nuestra amiga, la de Sevilla, la catedrática... ¿Consuelo Flecha? Consuelo Flecha. Consuelo, cuando cada vez que tiene un tribunal, dice, aquí está a peso el currículum de Ana. Y ahora aquí, ¿quién dice algo? Y allí fui yo, quiero decirte, ¿entiendes? Bueno, o sea esa excepcionalidad existe también en la Universidad de Córdoba, pero encontrar una persona que ha doctorado honoris causa es que es súper complejo, Ana, súper complejo. Yo, por ejemplo, pero yo no valgo nada, ¿comprendes? O sea, yo no tengo ni un tramo, yo no existo, yo soy basura, yo no soy nada. Soy doctora honoris causa, que no lo es nadie más en la Universidad de Córdoba. Pero... Ana, pero estas son las cosas que pasan. Estas son las cosas que pasan. Y lo que estaba comentando Charo es que la beligerancia, en tu caso, pues al nivel que has llegado, que además eres referente... Mi caso es que es divertido solamente. No, y que es referente porque, bueno, nos has impactado en muchas cuestiones y hemos intentado, pues, hacer las cosas de manera distinta y creo que es bueno abrir caminos donde no los hay. Pero la beligerancia la hemos llevado de otra manera. Es verdad que es importante hacerlo como tú lo estás diciendo, Charo, porque son otras formas también de llegar y de tomar poder y es bueno, el poder no es malo, no es malo en sí mismo, son las acciones. Esto es igual que lo de la ideología, cuando la gente se queja y habla de la ideología diciendo que es mala. La ideología no es mala, lo que es mala son las acciones y las personas no son buenas o malas por ideología, sino por las acciones que realizan.
Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Pelearte con una estructura como es la universidad tiene su punto. Y las discusiones que yo he mantenido en esta santa casa, que pues no me voy a comparar con nada ni con nadie, porque cada persona somos un mundo, son brutales. Y las seguiré. Pero claro, esto tiene mucho desgaste y esa la mantengo, te lo aseguro. Disculpadme, es que tenemos que cerrar, se nos va la hora y quiero que hagamos una ronda final, ¿vale? Es que están aquí las reinas, pero están llegando las reinonas. ¿Sobre? Ahora te lo explico. Son las reinas. No, que lo que quiero es que hagamos la ronda final, ¿vale? En el mismo orden, si queréis, que hemos hecho al principio, con la pregunta de, porque esto sabéis que va en el documental del 50 aniversario. Marisa llegó en el 74, o sea que casi los ha vivido los 50. Casi los he vivido, sí, todos. Los 50 años. Pero bueno, un poco no es sacar la bola de cristal, pero sí, ¿dónde veis a la universidad dentro de 50 años? Yo no tengo vocación de rapel. Así que me apeo porque no tengo ni idea. Me gustaría que fuese un espacio de discusión donde la gente pudiera usar las bibliotecas con sus libros y ir a clase para tener debates y no para aprender nada en concreto, sino para... Ese es mi deseo, y en el que las mujeres realmente podamos mostrar el valor de lo femenino en la transformación del mundo, ¿no? Yo creo que me gustaría que fuera la universidad una escuela de pensamiento crítico y una escuela de convivencia respetuosa y valorando la diversidad social que tenemos. Una universidad, y de hecho las mejores universidades a nivel mundial ya están empezando a ver como un criterio de calidad, no los JCR, sino el nivel de diversidad y la capacidad de inclusión de esa universidad. Tenemos que hacer propuestas educativas transformadoras, críticas e inclusivas. Y tenemos, yo creo que dentro de esa riqueza de diversidad en diferentes capacidades, en diferentes trastos socioculturales, en diferentes etnias, en diferentes orientaciones sexuales, en muchas diferencias, aceptarla la diferencia como una riqueza, no como un hándicap de partida, y transformar y evitar que esas digamos, diferencias de partida se conviertan y se transformen en desigualdades. Yo creo que eso es un riesgo que tenemos, que esas diferencias no se transformen en desigualdades. Y luego me encantaría que los talentos de las personas, que cada quien tenemos, que las inteligencias múltiples de las que hablaba Gardner, se potencien, que cada quien tenga su espacio para poder desarrollar al máximo sus competencias y que, lógicamente, esas competencias estuvieran al servicio de los problemas de la ciudadanía y de los problemas sociales, porque la universidad tiene sentido en el marco de la sociedad a la que se debe, la que la financia y la que espera de ella pues la resolución o la mejora en los grandes desafíos y en los grandes retos. Y en ese sentido yo creo que podemos, y es muy importante, tener como hoja de ruta, que es muy macro, pero yo creo que es importante tener como hoja de ruta la Agenda 2030 y los ODS. Así me gustaría que fuera. Pues en mi caso yo no sé si voy a decir una barbaridad, pero hay cosas de la universidad de hace 50 años que echo de menos. Echo de menos, por ejemplo, el disponer de tiempo para leer, el disponer de tiempo para, bueno, concentrarme en lo que estoy haciendo, simplemente, es que no pido otra cosa, no quiero estar haciendo zapping de una cosa a la otra. Veo que la universidad actual está muy encorsetada, muy regularizada, excesivamente con reglas, normas. La universidad de hace 40, 50 años no era así. Había más espacio para el espíritu crítico también, como ha dicho Charo, y esas cosas sí las echo de menos. Prácticamente es lo único que echo de menos. Porque todo lo demás, la jerarquización, el autoritarismo, la masculinización de la universidad, eso lógicamente creo que ha cambiado, ¿no? Y que en eso deberíamos seguir mejorando. Pero me gustaría que hubiera ese espacio para el pensamiento, para la reflexión, para ir lentamente en la vida y no como se va ahora, ¿no?
Pues yo desearía que no se le pusieran puertas al campo y que no estuviéramos tan encorsetados, que la calidad no se midiera por papeles que tú vas rellenando todos los años sobre si los alumnos han hecho tal o cual o si voy a hacer de tal manera tal cosa. No entiendo que la calidad se mida con papeles, estamos comidos de burocracia y ojalá en un futuro no fuera así. Ojalá en un futuro todos los dirigentes, tanto a nivel universitario como regional o como nacional, se creyeran de verdad que la universidad está ahí para formar a gente y nos dotasen de recursos suficientes para eso. E investigar ya nos encargamos nosotros de buscar los recursos, pero recursos para formar a nuestros alumnos, que los laboratorios no están bien equipados. Y ojalá también la gente no se dedicara a investigar en un futuro, porque no hiciera falta investigar por investigar. Investigar solo en lo importante y a lo mejor sacas en tu vida, que no tiene por qué ser un JCR, un artículo. Pero es el artículo, como le pasó a Einstein, ¿no? Ojalá sí. Y ya finalmente, ojalá los alumnos no vinieran aquí simplemente a coger un título y ponérselo debajo del brazo, sino que consiguiesen ese espíritu crítico y consiguiesen saber expresarse de forma oral, de forma escrita, que realmente tener un título universitario te dé ante los ojos de los demás un caché. O sea, que no sea simplemente una persona que luego es una persona que no sabe enfrentarse al mundo, ¿no? Amelia, te toca cerrar. Pero yo lo que quisiera por la universidad, primero que fuera mestiza, no ni inclusión ni nada, mestiza directamente, mestiza en pensamiento, mestiza en composición, en todo. La segunda, que tuviéramos tiempo también, mucho tiempo, y que además fuese importante la calidad y no la cantidad en ese tiempo. Y la tercera, que tuviéramos claro que un problema requiere una solución, que no todos los problemas se pueden solventar y entonces hay que saber elegir y para eso los lineamientos son los objetivos de desarrollo del milenio y la Agenda 2030 y ponerlos ya en marcha, no esperar al futuro, ya. En la agenda de este año he puesto, porque llevaba ya trabajándolos cuando eran objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo 5, que son los de ahora, que es el tema de la igualdad de género y los estudios, el objetivo 10, en el tema de la igualdad y no discriminación, para que también entiendan que hay que un cambio de paradigma, ya no solo el tema de la igualdad, sino hablar de antidiscriminación, cambiar el paradigma y ir un paso más allá. Y el tema también relacionado con la igualdad en la justicia. Son temas trascendentales que no podemos dejar aparcados si queremos volver a ser un referente en la sociedad por ese afán de servicio público. Eso es lo que a mí me gustaría que fuese mi universidad. Y cuando digo mi, es esa seña de pertenencia que creo que tenemos que rescatar y eso estaría muy bien. Y eso es lo que me gustaría.